Bienvenidos, el Señor lo bendiga a cada uno de ustedes, Día del Señor. Nos hemos quedado en el tercer sello. No te olvides que los 6 sellos que se abre en el libro de Apocalipsis del capítulo 6 tiene que ver completamente con la primera mitad, la tribulación. El tercer sello. Antes de orar, voy a darle la siguiente recomendación. Tenga una libreta o un cuaderno con un bolígrafo, un lapicero que escriba bien, una Biblia abierta, porque el tema de Apocalipsis es un libro realmente fácil. Fácil si usted lo lee, lo relee. Usted lee el libro con oración. Pero si usted va a leer este libro teniendo en mente que es un libro alegórico, metafórico, enigmático, entonces no lo vas a entender. Apocalipsis es un libro que hay que entenderlo literalmente, históricamente. Por ejemplo, estamos estudiando la tribulación. Ya vamos a ver que los juicios que se dan en el tercer sello, ya el efecto lo estamos viendo desde ahora. Sino que se va intensificando cada vez más. Y en la tribulación, pues ya la cosa va a ser muy difícil. Peor va a ser en la gran tribulación. Vamos a orar al Señor, pedirle su dirección. Amado Padre Celestial, Señor del universo, Creador de los cielos y de la tierra. Reconocemos, Dios, de que suyo es el reino, suyo es el poder, suyo la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. A usted le pertenecen la tierra y su plenitud, el mundo, los que en él habitamos. A usted le pertenecen los cielos de los cielos y todas las cosas que hay en ella. Usted nos revela el capítulo final del libro de Apocalipsis. Lo mejor viene. Y gracias a Dios porque usted nos revela su palabra. Nos habla con la autoridad y el poder de su Santo Espíritu. Si bien es cierto, Padre Celestial, de que cuando se inicie la tribulación la iglesia ya ha sido arrebatada, es que usted quiere que nosotros estudiemos este libro para dejar base asentada, para dejar fundamento para aquellas personas o familias que van a quedarse. Son personas que aún no reciben a Jesucristo, pero al ver ya que su iglesia ha sido arrebatada, entonces ellos van a tomar atención. Pero al menos vamos a dejarle nosotros evidencia de que la profecía es real, de que usted nos habló, nos seguirá hablando y todas las escrituras se cumplen literalmente. Gracias, mi Dios y Rey. Lleve cautivo todo pensamiento hacia la obediencia a Jesucristo, nuestro Señor. Habla a todo tu pueblo que estamos escuchando tu voz. Háblanos, Dios, a través de la palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Sello número 3. El apóstol Juan ve y escucha al tercer ser viviente y salió un caballo negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y esto representa el hambre, que va a azotar a todo el mundo habitado. Y los alimentos van a ser pesados. Y la escasez y los precios de los alimentos estarán por las nubes. Y el hambre será muy terrible y grande. En el libro de Apocalipsis capítulo 6, el último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 6, versículo número 5 y 6. Apocalipsis 6, 5 y 6. Vamos a leerlo juntos. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Es decir, los alimentos, como el aceite, el vino va a ser un alimento de lujo, que no va a estar al alcance de la mayoría.
De ahí que el Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, Mateo 24, versículo 7. Mateo 24, 7, ¿qué dice el Señor? Mire, Mateo 24, 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Cuando hablamos de una nación contra nación, el Perú es una nación, Ecuador es una nación, Argentina es una nación, Venezuela es una nación, Bolivia es una nación. Pero cuando hablamos de reino, estamos hablando de los Estados Unidos de Norteamérica, estamos hablando de China, estamos hablando de Rusia, estamos hablando de la Unión Europea. Es decir, dice aquí, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Es decir, todos los países del mundo estarán involucrados en una guerra total. Y la guerra siempre va a traer pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. No te olvides de que ya en el mundo entero estamos sufriendo esta peste, el coronavirus. Hay cepas nuevas, es una pandemia y esto ha provocado una tragedia económica. Hay millones de personas desempleadas, no solamente en el Perú, en Sudamérica, en Norteamérica, Centroamérica, en Europa. La cuestión está bien difícil. El colapso financiero es terrible, terrible. De ahí que el Señor nos está hablando a nosotros. Ya el Señor está dando aviso a nosotros. Estaba escuchando a la NASA, uno de los científicos decía que la Tierra se está partiendo como galleta por causa de los terremotos. Hay tsunamis, erupciones volcánicas, terrible. Imagínense, cuando estaba viendo en National Geographic, Yellowstone es el Parque Nacional de los Estados Unidos de Norteamérica y tiene 72 kilómetros de largo por 52 de ancho. Estoy hablando de un volcán, ¿eh? Un volcán. Imagínense, este volcán está humeando, está saliendo azufre, está saliendo fuego. Entonces imagínense si empieza a erupcionar este volcán enorme, enorme, de 72 kilómetros de largo, 52 de ancho. Prácticamente desaparece casi gran parte de los Estados Unidos, gran parte, México desaparece, Centroamérica, parte de Centroamérica, y el mundo entero estará mal. Vamos a ver el sello número 4. El sello número 4. Las Escrituras Sagradas nos informan de que al romper el cuarto sello, el mundo va a experimentar una destrucción masiva, es decir, toda la población mundial, puesto que por el juicio van a morir con espada, con hambre, con mortandad extrema y con la fiera del campo. Esto ya vamos a ver, ¿no?, los pasajes que nos va explicando. En el libro de Apocalipsis capítulo 6, versículos 7 y 8, vamos a ver Apocalipsis 6, 7 al 8. ¿Qué dice? Apocalipsis capítulo 6, 7 al 8. Estamos hablando del cuarto sello, ¿eh? Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con la fiera del campo. Si en esa época la humanidad tiene 8.000 millones de habitantes, la cuarta parte, estamos hablando más de 3 millones de personas que van a morir solamente en el cuarto sello. Entonces, vamos a ver lo siguiente, ¿no? La Biblia habla para matar, dice, con espada, con hambre, con mortandad y con la fiera de la tierra. Cuando nosotros vemos en el libro de Ezequiel, capítulo 14, versículo 21, en el Antiguo Testamento, ¿no? Ezequiel, capítulo 14, versículo 21, cómo Dios va a usar estos 4 agentes destructivos como instrumento de juicio. Ezequiel, capítulo 14, versículo 21. Y esto va a coincidir con lo que estamos leyendo Apocalipsis 6, 7 al 8.
porque tiene que haber armonía entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Qué dice Ezequiel 14, versículo 21? Por lo cual así ha dicho Jehová el Señor: cuánto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis 4 juicios terribles: espada, hambre, fieras y pestilencia, para cortar de ella hombres y bestias. Es impresionante que causarán estos agentes. Como estos 4 agentes que va a causar, ¿no? Es agente de juicio en la tribulación. Es muy posible que la tribulación empezará con cerca de 8.000 millones de personas en el planeta, o sea, los habitantes en general. Pero si la cuarta parte muere, estamos hablando más de 3 millones. De ahí no usted puede calcular lo terrible que va a ser la tribulación. No estamos hablando de la gran tribulación, ¿eh? Porque la gran es peor. El juicio de la espada de la copa va a ser peor. Sello número 5. Este sello es muy diferente de los otros sellos. ¿Por qué? Específicamente se enfoca en la muerte de los creyentes durante los días de la primera mitad de la tribulación. O sea, en la tribulación, la muerte de los creyentes. Los fieles creyentes en Cristo van a morir por su integridad, por su lealtad y transparencia para con su Señor Jesucristo en su andar diario. Pero su lealtad a la fe, al testimonio del Señor Jesucristo y a su palabra será motivo para su martirio. Pues serán millones de personas que aceptarán al Señor Jesucristo depositando su fe en Él, y muy pocos van a sobrevivir. Si nosotros vemos, algunos me dicen, pero pastor, ¿cómo es posible que este demonio mueva a estos 4 agentes del juicio divino en la tribulación para asesinar, matar a los creyentes? Escuche bien. En Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 al 11. Apocalipsis capítulo 6, del 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Mire, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaba a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Usted ya se imagina la tremenda matanza que va a haber en el quinto sello. Pero Dios tiene todo bajo control, porque aún nuestros cabellos están contados, no te olvides. Cuando una persona es leal a Dios, es íntegro a Dios, es transparente a Dios, es fiel a la palabra de Dios, al testimonio de Jesucristo, Dios lo bendice grandemente. Dios lo llena de su gracia, de su bendición. Espíritu de valentía hay en él. El perfecto amor echa fuera el temor. No son personas cobardes. Se enfrenta a la bestia, se enfrenta al falso profeta, se enfrenta a los secuaces del anticristo. Ellos van a predicar la palabra de Dios en todo lugar donde se encuentran. Pero siempre ellos, escuche bien, les amenaza de muerte, los asesina, los persiguen, pero nunca jamás te olviden. Son personas valerosas, llenas de fe, de esperanza, de valentía. No son cobardes, sino se enfrenta a la muerte con dignidad.
y dan el testimonio de la palabra de Dios y del Señor Jesucristo. Y el reino de Cristo va creciendo abundantemente. El sello número 6. Este sello se va a romper un poco antes de la mitad de la tribulación. Es decir, para inicio de los 3 años y medio finales de la gran tribulación. Escuche bien. Apenas empiece la gran tribulación, un poquito antes, ya se rompe este sello. Y la gran tribulación solamente va a durar 42 meses. 3 años y medio. 1260 días. Tiempos y medio tiempo. Es el tiempo exacto que Dios da al anticristo. El tiempo exacto que Dios da a la bestia. La bestia y el anticristo se va a enfrentar a los 2 profetas que está en Jerusalén, donde está el templo, predicando, dando el testimonio de la palabra de Dios. Entonces hay 144,000 evangelistas que están predicando la palabra de Dios en todo pueblo, tribu, nación y lengua. Son millones de personas que van a recibir a Cristo. La evangelización, la más grande nunca vista en toda la historia de la humanidad, va a estar en la tribulación. Los cielos y la tierra sufrirán una gran conmoción, como describe el libro de Apocalipsis. Míreme. Apocalipsis capítulo 6, versículos 12 al 14. Apocalipsis capítulo 6, versículos 12 al 14. Si tú quieres saber por qué los terremotos, los tsunamis, erupciones volcánicas, vientos huracanados, tempestades, tornados, huracanes, los huaicos, aluviones, aludes, tú tienes que leer el libro de las revelaciones, el libro de Apocalipsis. Porque son consecuencias que ya lo estamos viviendo ahora. Ya lo estamos viviendo ahora. En Apocalipsis capítulo 6, versículos 12 al 14 dice así. Apocalipsis 6, 12. Miré cuando abrió el 6º sello. Y aquí hubo un gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de silicio. Y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Mira la magnitud del terremoto, la magnitud, el poder del terremoto, dice, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Todo monte, cerro alto, no interesa el tamaño, y toda isla sencillamente se remueve, prácticamente desaparece del mapa. Y nosotros aún no hemos visto esto. Si nosotros vemos en Apocalipsis capítulo 11 versículo 13, estamos hablando en el capítulo 11 versículo 13, aquí está todavía vivo los 2 grandes profetas. Algunos dicen que es Moisés y Elías, que van a volver a terminar su ministerio, Moisés y Elías, ¿no? Entonces estos grandes hombres de Dios hacen prodigios y portentos. Estará al frente en Jerusalén y también estará pues bajo el mando de ellos, es muy posible, los 144,000 evangelistas que está llevando la palabra de Dios en todo pueblo, tribu, nación y lengua. Todo va a estar dirigido por el Espíritu Santo. Apocalipsis 11:13 dice así. En aquella hora hubo un gran terremoto. Mira, sigue hablando. En aquella hora hubo un gran terremoto. Y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres. 7,000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Estaba revisando a los mejores estudiosos, expertos en la semántica griega de la revelación de Apocalipsis. Entonces, muchos, los mejores intérpretes, creen que estos 7,000 hombres eran líderes, ¿no?, del anticristo, y que Dios lo va a fulminar porque está causando muchos problemas. Vuelvo a leer. En aquella hora
hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. En Apocalipsis capítulo 16, versículo 18. Apocalipsis 16, versículo 18. Dice así. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. ¿Te puedes imaginar? Búscame a través de la historia, busca a los expertos en sismólogos, lo que estudian los temblores, terremotos, los sismólogos. Si ellos van a encontrar un terremoto de esa magnitud, mira lo que dice Apocalipsis 16, 18. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Estaba escuchando a los expertos, aquellos hombres que analizaron el terremoto en Fukushima, cuando la base nuclear no se movió, y ellos ya lo habían con anticipación, había hablado de ese terremoto, previnieron el tsunami y todo eso. Estos mismos expertos en terremotos ha anunciado, escuche bien, ya unos años atrás, que en el Perú se le avecina un terremoto de grado 9 o un poco más. Ya en el Perú, Defensa Civil está haciendo ya evacuación, ensayo de evacuación. No solamente en los colegios, en las universidades, en los centros comerciales, porque hay temor, hay temor. Todos los días están temblando, con temblores de 4.8, 4.5, 3.8, 5 puntos. Todo lo está temblando en la costa, en la sierra y selva. Hay terremotos en Chile, terremotos en Argentina, en Brasil, en los Estados Unidos de Norteamérica, por el lado de California, San Francisco, en Canadá. Entonces ya algo la naturaleza nos está hablando y la furia se va asentando cada vez más. De ahí que en Mateo 24, 29, Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 29. Mateo 24, 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, está hablando de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Tú revisa Ezequiel, Daniel, Isaías, Apocalipsis, te vas a dar cuenta que es un solo mensaje. Nos va hablando el Señor. En el libro de Isaías, ahí nos va a dar el motivo por qué Dios castiga con terremoto, etc. Escuche bien, ¿qué dice? Isaías capítulo 13, versículo 9 al 11. Isaías capítulo 13, versículo 9 al 11. Unos 700 años antes de Cristo, este gran profeta Isaías, capítulo 13, del 9, dice así al 11. He aquí, el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Versículos 11. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. He escuchado varios comentarios en muchos países. Estaba viviendo un apogeo tremendo comercialmente, industrialmente. Se hacía cada vez más fuerte, más fuerte.
En la gastronomía era todo un éxito en la cocina, en el arte culinaria. Era un éxito. Persona que vendía diario cerca de 20.000, 30.000. Estamos hablando diario. Entonces personas que se estaba llenando de riqueza, etc. De la noche a la mañana, un virus invisible, asesino, empieza a golpear, que obliga a los gobiernos de todo el mundo a la cuarentena, al toque de queda. Imagínense que pare una semana, se extienda 15 días, se extienda un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, va a la quiebra. Va a la quiebra. Toquemos un país de Sudamérica, toquemos el Perú. Por lo menos debe haber, según los datos periodísticos, como 10 millones de desocupados. Hay varios millones que no pueden pagar las tarjetas de crédito. Crédito hipotecario vehicular. La persona al perder sus empleos no tiene dinero para sostener a su familia. Y el mercado informal va creciendo cada vez más. Entonces, la pregunta es, ¿no? ¿Por qué estamos sufriendo? Y la peste va contagiando y va asesinando en todo pueblo, tribu, nación y lengua. Es una señal ya, escuche bien, porque se está preparando ya la antesala para la aparición del anticristo. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Todo lo que el hombre siembre, se va a cosechar. Pero para los creyentes, dice el salmista en el capítulo 37, 19, en tiempos difíciles no serás avergonzado. En días de hambre serás saciado, comerás con hartura. Joven fui envejecido, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Pero hay predicadores por YouTube que dicen, no, eso solamente es para el pueblo de Israel. Escúchame bien, la palabra de Dios es para todo el mundo. La palabra de Dios es libre, tú no lo puedes encarcelar. Hay cosas sí que le pertenece a Israel, pero esa misma palabra Dios habla a la persona que lo lee. Cuando realmente eres sensible al pecado, a la gravedad del pecado, y uno se arrepiente con todo su corazón, renuncia al pecado, la maldad, la iniquidad, entonces el Señor escucha tu oración. El Señor te va protegiendo, te protege. Cuando venga el colapso financiero, no serás avergonzado. En días de hambre, no te va a faltar un pan. No te va a faltar medicina. Para tus hijos, joven fui envejecido, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Es verdad que el COVID-19 está matando gente. Barre con todo, inocentes y culpables. Pero Dios tiene bajo control. Dios controla todo. Controla todo. No es que uno muere por morir, no. Todo lo que se hace debajo del cielo tiene su tiempo, tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Pero Dios está buscando, escuche bien, tu lealtad, tu integridad, tu transparencia para con Él y para con su pueblo. Tu oración puede mucho. La oración del eficaz puede mucho. Y el Señor te bendice, te guarda. Yo no estoy diciendo de ninguna manera que cuando una persona es íntegra, transparente, que tú no el COVID no te puede dar a ti. Te puede dar porque Dios permite eso. Dios permite eso. Y cuando Dios permite eso, Dios verá pues la manera por qué te da, por qué y para qué. Entonces, muchas personas van a mover a orar alrededor del creyente. Las iglesias oran, el cuerpo ora. Y la sangre de Jesucristo nos va limpiando de todo pecado, de todo pecado. No te preocupes, Dios tiene todo bajo control, todo bajo control. De ahí que, por tanto, los juicios de los sellos constituye el principio de dolores. Mire Mateo 24:8. ¿Qué dice Mateo 24:8? Y todo esto será principio de dolores. Todo esto será principio de dolores.
Mateo 24. A lo largo del periodo de la tribulación, las escrituras sagradas describen los juicios de Dios. Mire, Isaías capítulo 13, 8 y 9. Isaías 13, 8 y 9. Dice así: y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero. Sus rostros, rostros de llamas. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. De raer a ella por sus pecadores. Por lo tanto, escuche bien, usted tiene toda la obligación moral, espiritual, de orar por su país, por las autoridades. Si tú oras por el presidente de la República, ora por el Congreso de la República, por los ministros, las Fuerzas Armadas, por el Tribunal Constitucional, alcaldes, regidores, gobernadores, por supuesto que Dios va a aplacar su ira, va a convencer al Espíritu Santo de juicio, de pecado, de justicia. Porque va a llegar que el tiempo de gracia se va a acabar. Cuando se acaba el tiempo de la gracia, escuche bien, se acaba el tiempo de la gracia, como se acabó el tiempo de la gracia en los días de Noé. A Noé le advirtió 120 años de plazo, más una semana, para que la humanidad se arrepienta de sus pecados. No se arrepintió, solamente se salvó Noé, su esposa, sus 3 hijos, sus 3 nueras. Y Dios barrió con toda la tierra. Todos los que respiran murieron en el diluvio universal. Lo mismo sucedió en Sodoma y Gomorra. Dios envió a los ángeles, pero Abraham estaba intercediendo por Lot, por su familia. ¿Tú crees que los familiares de Lot, el pueblo de Israel que estaba con Lot, que estaba en Sodoma y Gomorra, se repitieron? No, solamente se salvó Lot, su esposa, sus hijas. Ni su esposa incrédula, se convirtió en estatua de sal. Entonces, cuando sale los siervos, sale Noé y su familia, sale Lot y su familia, viene el juicio de Dios, porque la gracia ya no está. Igual sucede en el arrebatamiento de la iglesia. Cuando la gracia de Dios se para, el tiempo ya no será más, viene el arrebatamiento de la iglesia se va, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Entonces, cuando ya no está la iglesia, empieza la tribulación. Estamos hablando de la tribulación. Imagínate la cantidad de millones de muertos que va a haber. La angustia, la desesperación. El punto 3. Las actividades del anticristo. La tribulación empezará cuando la bestia o el anticristo firme un pacto con los hijos de Israel. Ya la nación de Israel está preparando la documentación legal dentro de la jurisprudencia legal. Está preparando. Ya está ofreciéndole beneficios comerciales, tributarios, para que los árabes se vayan apegando. Ya varios países se están apegando y esto preparan para la firma con el anticristo. Y le ofrece garantía. El anticristo le ofrece garantía, seguridad ante la violencia de las naciones para con los judíos. El anticristo consolidará su gobierno y su poder sobre las 10 naciones de Occidente, que es la nueva Roma imperial reavivada, restaurada. Y su gobierno será a nivel global. La gran parte de los primeros 3 años y medio de la tribulación, ahí va a estar la Roma imperial. Va a estar en Europa. Con este poder mundial tranquilamente ofrecerá su protección al pueblo de Israel. Estamos hablando antes, ya apenas se inicie la tribulación, el anticristo va a proteger a Israel. Le va a obligar a firmar un pacto. Cuarto punto. En la tribulación se levantará un sistema religioso ecuménico. Se va a levantar un sistema religioso ecuménico. Este sistema unirá a las religiones de la tierra en uno solo.
Pues en la gran tribulación, que es la segunda mitad de la tribulación, ya no existirá, porque en este punto medio el anticristo va a obligar a todas las naciones, todo pueblo, tribu, nación y lengua, que lo adore a él como si fuese Dios. El sistema religioso será destruido en la gran tribulación. Ya estamos viendo movimiento, ¿no?, de la religión oficial que está reuniendo a los grupos religiosos para tener un conversatorio. Protestantes, católicos, ortodoxos, islamismo, hinduismo, ya están teniendo ese conversatorio. Pero va a llegar un momento, cuando empiece la tribulación, ya todo esto se va a empezar. Pero hay una cosa que tú tienes que entender, es lo siguiente. ¿Sabe quién va a manejar la economía mundial? En el capítulo 13 de Apocalipsis habla que nadie puede comprar ni vender si no tiene la marca de la bestia, su número 666. Y eso lo va a manejar el falso profeta. No lo va a manejar el anticristo, sino el falso profeta, el sistema religioso. Entonces, vamos a ver lo siguiente. En el capítulo 17 habla del fin de este sistema religioso que lo va a destruir en la gran tribulación. Mire, Apocalipsis 17, versículo 3 al 6. Apocalipsis 17, 3 al 6. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, lleno de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Está hablando del anticristo. Imagínate, al comienzo, la mujer, que es la ramera, se va a montar encima de la bestia como si fuese su caballo. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia y de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio. Escuche bien: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, es asesina, y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. En Apocalipsis 17, 16, escuche bien, 17. Apocalipsis 17. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, esto aborrecerán a la ramera. Usted sabe que esos 10 cuernos son 10 naciones que forman la Roma imperial. Esto aborrecerán a la ramera, a esa iglesia poderosa, única, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Este falso profeta va a durar poco. Babilonia, la madre de la ramera, va a durar poco. No te olvides que Dios tiene todo bajo control de la historia. El punto 5. El propósito central de la tribulación es salvar almas para Cristo. ¿Cuál es el propósito central de la tribulación? Es salvar almas para Cristo. El mundo será evangelizado a nivel mundial, a nivel global, para ganar almas para el Señor Jesucristo. En este tiempo Dios usará a los 144,000 evangelistas, 12,000 de cada tribu, para ganar multitudes, como está registrado. Son 12,000 de cada tribu. 12,000 por 12, 144,000. Entonces estamos viendo nosotros lo siguiente. Esto no representa, como muchos hablan, la iglesia, no. Son 144,000 judíos, evangelistas, que van a predicar la palabra de Dios, distribuidos en todo pueblo, tribu, nación y lengua.
En Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 al 11, cuando salió el cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Por si acaso, en la oración original, ellos no están buscando venganza. Está clamando la justicia de Dios. El amor de Dios está clamando. Y se les dieron vestiduras blancas. Y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también había de ser muertos como ellos. O sea que va a seguir matando a la bestia, el falso profeta, a los creyentes. Por eso dice Apocalipsis 17:6. Apocalipsis 17:6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. En este tiempo, escúchame bien, el Espíritu Santo estará activo en los días de la tribulación, convenciendo al pecador de juicio, de pecado y de justicia, pues Él es quien regenera a la persona y le da vida eterna. Cuando Nicodemo se acerca a Jesús, voy a resumir en Juan capítulo 3, versículos 5 al 8. Jesús le dice lo siguiente. Juan 3, 5 al 8. Respondió Jesús: de cierto os digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes sus sonidos, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. En el libro de Tito, capítulo 3, versículo 5. Tito 3, versículo 5. Tito 3, 5. Tito 3, versículo 5. Dice: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Quiero hacer una aclaración y tenemos que corregir y tenemos que llamar la atención, porque es espantoso lo que escucho yo en YouTube, mensajes que realmente no tienen nada que ver con la realidad escritural. Escúcheme bien. Algunas iglesias han estado enseñando que el Espíritu Santo se va llevando a la iglesia en el arrebatamiento. Que el Espíritu Santo se lleva a la iglesia, también Él se va. Pero esto no es bíblico. Lo que sucede es que lo que se retira es su ministerio de reprimir el pecado. El ministerio del Espíritu Santo es el que se retira de reprimir el pecado. Pero el Espíritu Santo es omnipresente y su ministerio es salvar almas para el Señor Jesucristo. Y salvará a millones de personas que aceptarán por fe al Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador personal por fe. Quizás tú, mi amado amigo, amiga que me estás escuchando, ruego a Dios que el libro de Apocalipsis te haya interesado, al menos algo. Porque se nos avecina no solamente la furia de la naturaleza, no solamente ya se nota ya el establecimiento del nuevo orden mundial. No solamente estamos viendo ya el movimiento del sistema financiero único manejado por los poderosos. Ya la quiebra de la bolsa de valores de la banca ya es una realidad palpitante. Hay hambruna en las naciones por causa del COVID-19. Y sigue apareciendo,
cepas nuevas que va asesinando. Sale una vacuna, aparece otra cepa. O sea, se combate esas, aparece otra cepa y así sucesivamente. La gente realmente está atemorizada, tiene temor, tiene miedo, tiene angustia. Y hemos visto en el profeta Isaías que Dios está enviando peste, ¿no? Está enviando hambre, está enviando terremoto. Su indignación es grande por los pecadores de la tierra, por los orgullosos, los altaneros. Pero Dios quiere lo siguiente: seguir la paz con todos los hombres y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Si tú has estado involucrado en adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleito, celo, ira, contienda, hay amargura, resentimiento, has estado practicando la astrología, la ouija, has estado acudiendo a los curanderos, hechiceros, has estado limpiando tu casa, con una mesada, el rito de la calavera, el rito de la espada. Escúchame bien, nadie puede reemplazar al ministerio del Espíritu Santo. Jesucristo llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, tú tienes una cosa que hacer. La primero, renuncia a cada pecado, cada maldad, cada iniquidad. La sangre de Jesucristo te va a limpiar. Después, invoca el nombre de Jesús como Señor. Después, en tu corazón vas a creer que Jesús resucitó de entre los muertos. Después vas a invitar a Jesús a entrar en tu corazón para que Él se siente en el trono de tu corazón, lo recibe como tu único Señor y Salvador personal. Después el Señor va a escribir tu nombre en el libro del Cordero. Y cuando viene el arrebatamiento, Él te va a llevar. Él te va a proteger mientras tú estés vivo en la tierra. Por lo tanto, inclina tu rostro y dile así: Señor Jesucristo, perdona mis pecados, mis debilidades, en palabras, pensamientos y hechos. Perdóname toda inmoralidad sexual, amargura, resentimiento, envidia, odio. Perdóname, Señor, por las fantasías sexuales, por la pornografía. Perdóname, Dios, por tener la lengua suelta, hablar mal de mi prójimo. Perdóname, Dios, por la lealtad para con mis seres amados, para con usted especialmente. Perdóname por la falta de integridad. Le ruego a usted, perdona mis pecados. Límpiame con la sangre poderosa de Jesucristo. Con mi boca confieso que Jesús es el Señor. Y con mi corazón creo que Jesús resucitó de entre los muertos. Porque con la boca se confiesa para la salvación y con el corazón se cree para justicia. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y tú lo has invocado ahora. Y el Señor te perdona. El Señor limpia tus pecados con la sangre poderosa de Jesucristo. Dile: Señor Jesucristo, entra en mi corazón y siéntese en el trono de mi corazón. Le recibo y le acepto como mi único Señor y Salvador personal. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Cuando usted venga por su iglesia en el arrebatamiento de la iglesia, escucharé con voz de mando, escucharé su voz, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y si estoy vivo, usted me llevará, me va a transformar, me va a dar un cuerpo glorificado. Gracias a Dios por todo, por la esperanza, y gracias por hacerme leer este libro de la revelación que me haces escuchar. No voy a tener miedo ya, ni a los terremotos, ni a los tsunamis, ni a las erupciones volcánicas. No voy a tener miedo, tornados, huracanes, no voy a tener miedo ni a los huaicos, a los aluviones. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Líbrame, Dios, de toda maldad, de toda iniquidad. Confieso el nombre de Jesús. Te entrego mi vida, mi corazón, y la gloria sea para usted. En el nombre de Jesús, mi Dios y Rey. Amén. Para ti, mi amado hermano, hermana que me estás escuchando, Cristo viene. Su venida es inminente. Está más cerca de lo que tú te imaginas.
Y estamos ya sintiendo, ya prácticamente, que son los inicios, ¿no? Los dolores. Ya viene la angustia. Con decirte nomás que las personas están traumadas, ¿no? De todo lo que va a pasar, lo que va a acontecer. Porque el libro de Apocalipsis, el capítulo final lo ha escrito Dios. Para ti. Eso no lo vas a escuchar en la CNN en español. En ningún noticiero, ni la de BBC de Londres, de nada, no. La noticia más fresca te lo da las Escrituras Sagradas. Porque Apocalipsis es un libro profético, un libro santo, te va a avivar. Entonces, escucha bien. Vive, dile al Señor que abra tus ojos. Quiero vivir la iglesia de Apocalipsis. Los primeros 3 capítulos de Apocalipsis es la iglesia. Y el mensaje es: el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tú puedes leer cuál es el mensaje. Pero también dice: al que venciere, heredará todas esas cosas. Como está Apocalipsis 21, 7. Pero el mensaje a las 7 iglesias, Jesús le da una promesa. Al que venciere, como yo he vencido y me he sentado en el trono con mi Padre, se sentará conmigo en mi trono. Naciste para reinar. Naciste como coheredero, como cosoberano del reino de Dios. Y tu misión es evangelizar al mundo, empezando en tu Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Escúchame bien, mi amado hermano, y tú, mi amado amigo, que me estás escuchando. Protege el ministerio de Proyecto Canaán, principio bíblico para una vida victoriosa. Con tus oraciones, con tus ofrendas. Protégenos, Dios. Dile: Dios, protejo en oración al Proyecto Canaán, principio bíblico para una vida victoriosa. Ora por el Proyecto Canaán, principio bíblico para una vida victoriosa. Protégenos, Dios. Dile: Señor, quiero proteger con ofrenda a este ministerio poderoso. Señor, ayúdame. Y este es mi compromiso. Ora conmigo así: Señor Jesucristo, abro mi corazón, renuevo mi fe con usted. Yo sé que usted está sentado en el trono de mi corazón, como mi único Señor y Salvador personal. Usted ha perdonado todos mis pecados y los ha lavado con la sangre preciosa de Jesucristo. Usted está desarrollando en mí lo que es integridad, lealtad y transparencia para con usted y para con mi prójimo. Ayúdame, Dios, a entender, comprender la tremenda revelación profética de este libro. Ayúdame, Dios, a andar como una iglesia vencedora, como una iglesia que tenga los oídos abiertos. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Quiero ser una persona, un vencedor, un ganador, y quiero predicar a Cristo. Señor, ayúdame a hacer el bien. Ayúdame a sembrar el fruto del Espíritu Santo en mi vida. Y ayúdame a vivir una vida íntegra, transparente. Ayúdame también, Dios, a proteger con las ofrendas a Proyecto Canaán, principio bíblico para una vida victoriosa. Ayúdame en mi andar diario, andar en santidad y en justicia, para la gloria y honra de tu nombre. Te prometo, voy a evangelizar en mi familia, quienes no te conocen a usted, en mi barrio, en mi centro de trabajo, donde me encuentro, voy a ganar almas para Cristo. La gloria sea para usted. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús, mi Dios y Rey. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga grandemente. Dios te bendiga.